Georgia. Tbilisi es la capital de la República de Georgia. Se encuentra al norte de Irán, entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Se habla el idioma georgiano, dotado de su propio alfabeto, aunque también se habla ruso. Dicen que la palabra Georgia tiene su origen fonético en la forma como era llamada por los persas en su idioma. Nunca esperé encontrar una ciudad grande, pues a medida que nos adentramos en el Asia, esperaba sin saber por qué que las ciudades se irían reduciendo de tamaño. Tbilisi fue fundada en el siglo VI de nuestra era por los persas. Luego fue invadida por los bizantinos y más tarde por los árabes, quienes fundaron aquí el Emirato de Tiflis. La atraviesa un hermoso río llamado Kura. Su historia cristiana es importante. Hay dos iglesias antiguas de los siglos V y VI. La apóstol de esta tierra fue una esclava llamada Nina en el año 300. Con su ejemplo y fe, logró convertir a los reyes de entonces al cristianismo. Más tarde sería implantado como religión oficial. A través de su historia, el hecho de encontrarse rodeados de Turquía, Arabia, Persia y Rusia, pueblos que profesan otras religiones, ha mantenido a los georgianos en pie de lucha todo el tiempo. El islamismo ha sido siempre su mortal enemigo, y mantenerse como cristianos les ha costado sangre y lágrimas. Para sobrevivir, la iglesia georgiana tuvo que crear su propio alfabeto con el fin de traducir a su idioma los libros sagrados. Los georgianos fueron siempre aliados del Imperio Bizantino y dependientes de la iglesia de Constantinopla. Tras 40 años de lucha, el zar Nicolás I de Rusia logró dominarlos en el siglo pasado. En lo alto de la parte vieja de la ciudad perdura un castillo del siglo IV. Se sube en un carro cable y desde allí se puede ver la parte moderna de la ciudad, incluso las cumbres nevadas del Cáucaso al fondo. Es importante recordar un poco de su historia. Cuando los mongoles de la Horda Dorada invadieron estas tierras, incluyendo el sur de Rusia, permanecieron casi 3 siglos, casi hasta el año 1500. Todos los nobles, incluyendo más de 100 príncipes rusos, vinieron a rendir su misión y a postrarse ante el Khan mongol. Topaban su frente en el suelo. Si tenían suerte salían con vida, si no, eran ejecutados o envenenados. Fueron testigos de cómo sus tiernos hijos, blancos, rubios y de ojos claros, eran arrebatados, esclavizados y llevados a otros países. Dicen que algunos de estos jinetes tenían en la parte posterior de sus cabalgaduras una especie de jaula en la que transportaban a estos pequeños trofeos humanos. Las crueles prácticas militares y administrativas de los mongoles fueron heredadas por estos pueblos y sus descendientes, algunos de los cuales llegaron a ser zares como Pedro el Grande y los Romanov. Quedaron marcados profundamente con características genéticas similares a las de sus invasores. La dureza del trato al que por mucho tiempo fueron sometidos hizo de ellos gente desconfiada y muy poco apegada a los bienes materiales. En Tbilisi se percibe un ligero cambio en lo relativo al comercio. Encontramos pequeños negocios particulares, seguramente ilegales. También un pequeño centro comercial tipo occidental en el que se venden productos rusos de mala calidad y sin ninguna variedad. Asimismo, un mercado negro de productos militares como relojes, ropa, insignias y otros, incluyendo caviar. Traté en vano de conseguir música georgiana en cassettes y debí conformarme con escuchar las emisoras locales. Fui a un banco a cambiar un poco de dinero. Me dieron 8 rublos por $10. En el mercado negro consigo 10 rublos por cada dólar. Cambié entonces $100 y comencé a sentirme millonario, para más tarde descubrir que no había nada que comprar. La botella del mejor champán costaba $1.80. El vino aún menos, y así todas las cosas. El remanente de los rublos se volvió un problema. Por la tarde salimos con Gastón a caminar por la ciudad. Encontramos un pequeño parque con una exposición de arte y pintura. Vemos escultores, pintores, artistas extravagantes, incluso gente rara. Los precios de las obras son altos, seguramente por nuestra apariencia de extranjeros. Excelentes trabajos en láminas repujada con temas religiosos ortodoxos. Es lo más representativo de la artesanía tradicional.
Por la noche, e influenciados por Sofía, 8 de nosotros con nuestras mejores galas formamos un grupo y asistimos a la ópera. Para mí era la primera vez y quedé gratamente impresionado. El teatro en sí realmente hermoso. La gente vestida a lo europeo, luciendo sus joyas y muchos niños inmersos disfrutando del espectáculo. Al siguiente día nos levantamos temprano para ir de excursión a 100 kilómetros de distancia de Tbilisi a conocer 2 antiguos monasterios, muy recomendados. Después de llegar al primero de ellos, lo vimos arriba entre unos riscos y aparentemente difícil de acceder. Se llama Tsavari y fue construido en el año 585. Su estilo era georgiano y sirvió de modelo para iglesias que se construyeron posteriormente. En un comienzo nos pareció que estaban abandonados, pero el guía nos dijo que estaban habitados y que si teníamos suerte, nos podrían dejar entrar. Decidimos con Gastón que bien valía la pena el esfuerzo y comenzamos a subir. Es un día soleado y pronto empezamos a sudar. La vista se iba haciendo más hermosa a medida que ascendíamos. El color de los bosques en otoño era encantador. Un hermoso paisaje. Al fondo del valle habían 2 ríos que convergían para formar uno más caudaloso. Cuando finalmente llegamos, encontramos una iglesia de madera con una puerta gruesa muy avejentada. Alamos de un cordel para hacer sonar una campana. Al cabo de un momento, nos abre un monje barbado con un viejo y raído hábito color negro. Nos examina de pies a cabeza. Pone cara de duda, pero nos permite entrar. El ambiente interior es oscuro y saturado de incienso. Vemos entre las sombras a 2 monjes igualmente con largas barbas que nos miran recelosos. Tratamos de saludarlos, sin respuesta. Lucen como muy místicos y hasta fanáticos. Pienso que debido al aislamiento. Me invade una sensación extraña pero agradable, pues tenemos enfrente a personajes de un aspecto al que no estamos acostumbrados. Gastón trató de entablar con ellos una conversación inexplicablemente en latín. Obviamente no lo consiguió. La lengua que ellos hablan es georgiano y no sabíamos de qué raíces proviene. Establecimos entonces una rudimentaria comunicación a señas con el monje que nos abrió la puerta, y Gastón pensó que nada de malo había en decirles, por señas, que él también era sacerdote, pero católico. Aparentemente esta revelación hizo que el precario acercamiento que habíamos logrado se enfriase. Tratando de sobrellevar la situación y bajo el escrutinio de su mirada, encendimos unas velas hechas por ellos mismos y las colocamos ante un altar. Me sentí incómodo. Ignoraba cómo hacer para herir menos su susceptibilidad. En un momentáneo lapsus, llegué incluso a dudar de si debía arrodillarme, santiguarme o cómo comportarme. Al tomar conciencia de que Dios estaba enfrente, la duda comenzó a disiparse y concienticé de que es el mismo para todos y que no tiene por qué recibir impertinencias o complejos de quienes creemos en Él. Después de un tiempo razonable, rindiendo nuestros respetos frente al altar, agradecimos y salimos. Mientras regresábamos, comentamos con Gastón que vivir en estas montañas como ermitaños, aislados del mundo y renunciando a toda comodidad, es para gente muy especial y con mucha vocación. Me explica sobre los problemas que han debido enfrentar durante su convivencia con el Estado comunista ruso, puesto que es su política eliminar este tipo de comunidades. No entendíamos cómo subsistían aún. El otro monasterio se encontraba a varios kilómetros de allí, en la mitad de un pequeño poblado llamado Metsketa. Fue capital de Georgia hasta el siglo XVI. Hay una iglesia grande rodeada por una muralla de 6 metros de alto con un perímetro de 2 kilómetros. La llaman la catedral. Y fue construida en el siglo XI sobre los cimientos de otra iglesia del siglo VI, dedicada a los apóstoles. Según dicen, guarda en sus cimientos
la camisa de Cristo, reliquia traída por uno de los 12 apóstoles en el siglo I desde Tierra Santa. Esta reliquia ha sido venerada a través de los siglos y se hizo famosa en esta parte de Asia. Fue visitada por reyes y notables de otras tierras. Algunos de ellos están sepultados aquí. De esta capilla solo quedan restos y en sus paredes frescos muy deteriorados con escenas de la vida de Cristo. De regreso a la ciudad, visitamos una fortificación amurallada llamada Fuerte del Hombre Viejo. Está ubicada en lo alto de una colina con vista a un lago rodeado de montañas. Fue construida para resguardo y control de esta zona. Durante el almuerzo, probamos los vinos y el champán de la región, bastante agradables. Nos dicen que los viñedos de aquí son los más antiguos del mundo, con 8.000 años de antigüedad. Compramos un par de botellas y se iba haciendo costumbre. Después de cenar, durante la sobremesa, surgían varios temas de conversación. Normalmente anécdotas o historias de cada lugar que visitábamos. Todas las noches alguien hablaba de algún tema que dominaba y los mantenía interesados. A todos nos gustaban los temas orientales. El grupo lo componían profesores, escritores, fotógrafos profesionales, reporteros, eruditos en general. Disfrutábamos tomando fotografías de lugares que solo habíamos conocido en libros. Cuando las charlas se hacían interesantes, usaba mi pequeño grabador. También para los grupos de música que encontramos en la ruta, además de tomar nota en mi diario. Le llegó el turno a Gastón y nos dio una charla sobre el cristianismo primitivo en el Asia. Comenzó haciendo un recuento de su difusión en el siglo I, citando como ejemplo al apóstol Tomás, quien llegó hasta la India y Ceilán, dejando adeptos que a su vez divulgaron esta nueva fe y que con el tiempo llegaría a ser aceptada. Sus creencias difieren un poco de las nuestras debido a que ellos nunca tradujeron las Escrituras, también porque tienen sus propios ritos. El apóstol Tomás fue martirizado allí en el año 72 de nuestra era. A los cristianos en Asia se los llama cristianos orientales. Tienen sus diferencias con los ortodoxos y con los romanos o latinos. Estos últimos poseen el control de la iglesia cristiana con el Papa a la cabeza. La segunda etapa de la expansión cristiana hacia el oriente fue llevada a cabo en el siglo IV después de Cristo, por un patriarca de Constantinopla llamado Nestorio. Predicó el cristianismo o nestorianismo, como se lo llegó a conocer en lugares tan lejanos como China, Mongolia, Tíbet y Arabia. Su doctrina no acepta que sea lo mismo la divinidad que la humanidad de Cristo, como se acepta en el cristianismo occidental. Estas prédicas le costaron su destitución y fue excomulgado como hereje de la fe ortodoxa cristiana. Nestoreo fundó e hizo respetar su iglesia en medio de otras religiones más populares y poderosas. Creó arzobispados en algunas ciudades orientales importantes de entonces, entre ellas Pekín. Algunos de estos monasterios fueron visitados por Marco Polo 800 años después. En Merv, Asia Central, en el año 1009, convirtió a 20.000 turcos al cristianismo. Para cuando los mongoles impusieron su hegemonía en el Asia Central, el nestorianismo ya se había propagado entre estos pueblos. Al final de la exposición de Gastón, entramos a topar un tema que lo considero muy interesante y que nos cuenta detalles de los tratos entre mongoles y cristianos que desconocemos. Conocedor del poder de los mongoles, el Papa Inocencio IV, siglo XIII, época del viaje de Marco Polo, con gran visión, envía como embajadores a algunos misioneros franciscanos a las cortes de los khanes mongoles, manifestándoles su derecho de ser el sucesor de San Pedro y exhortándoles para que aceptasen su autoridad, mientras les reprendía por la destrucción de dos reinos católicos, Hungría y Polonia. El Khan Kuyuk replicó entonces al Papa que si ellos eran poderosos era porque Dios los protegía y que quien debía jurar lealtad era el mismo Papa. De no ser así, lo considerarían enemigo
y que sus planes de conquistar Europa eran inminentes. Hay un episodio sorprendente en estas guerras. Los mongoles al mando de Hulagu, nieto de Gengis Khan, en su avance hacia Occidente y sabiendo que el imperio musulmán era grande y poderoso, buscaron una alianza con los cristianos. Entre las tentativas para lograr este acuerdo hay una carta enviada por el Khan Arghun a Felipe IV, rey de Francia, y parte de su contenido dice: «Tú me mandaste a decir, cuando las tropas de Il Khan marchen contra Egipto, partiremos de aquí para unirnos a ellas. Aprobamos tu mensaje y agregamos que, confiados en Dios, partiremos a fines de la última luna de invierno del año de la Pantera y que hacia el 15 de la primera luna de primavera acamparemos frente a Damasco. Si cumples fielmente tu palabra, enviando tus tropas a la época y al lugar determinados, y si con la ayuda de Dios tomamos Jerusalén, nosotros te la daremos». Es de suponer que de llevarse a cabo esta alianza, las probabilidades de éxito hubieran sido buenas, y con ello el curso de la historia hubiera sido diferente, no solo por la recuperación de Tierra Santa por parte de los europeos, sino que habría significado el fin del dominio islámico en aquel tiempo. Cabe entonces imaginar cómo habría sido nuestra historia si el predominio hubiese sido de los mongoles. Supongo que para los europeos, el solo hecho de pensar en ir a reunirse con ellos debió darles muchas malas noches, llenas de sudores fríos, conociendo su aterradora fama de guerreros sanguinarios, crueles y temidos por mucho tiempo en Europa. Debido a problemas en el Cáucaso, los mongoles tuvieron que retirarse parcialmente de su campaña contra Egipto. Se vio también limitado su avance por lo árido del terreno y la falta de pastos para sus caballos, lo que permitió a los musulmanes pensar en un contraataque, aún dudando de sus posibilidades de éxito. Se produce aquí un hecho sin precedentes. Ahora son los musulmanes quienes solicitan ayuda a los cruzados para atravesar sus territorios y llegar a enfrentarse con los mongoles. Pacto que los cruzados aceptan, autorizados por el Papa Alejandro. En 1259, los mongoles, bajo el mando de Hulagu, toman Alepo y Damasco. Un año más tarde, avanzan hasta un sitio cerca de Nazaret donde se enfrentan con 20.000 mamelucos de Egipto, al mando del general Baybars. En un enfrentamiento sin precedentes, se produce la derrota del ejército mongol. Mesopotamia y Persia, sin embargo, permanecerían aún bajo su dominio. Pagarían muy caro los cruzados este permiso para cruzar sus territorios. Los musulmanes, a su regreso después de vencer a los mongoles, los asesinaron. Más tarde, y a pesar de estos sucesos, continúan las conversaciones entre cristianos y mongoles, buscando obtener una alianza para desplazar a los maometanos de Palestina. Llegan a Inglaterra en 1277 6 delegados mongoles en representación del Khan, con quienes no se llega a ningún acuerdo, perdiéndose con ello la esperanza de recuperar los lugares santos. Además de Londres, esta delegación visitó también París y Roma. La leyenda del Preste Juan. Unos 100 años antes de estos acontecimientos, siglo XII, circuló por todas las cortes europeas una carta. En ella se podía deducir que se trataba de un rey sacerdote que aseguraba gobernar un inmenso territorio con gran poder, virtud y riqueza inigualable, incluyendo un famoso espejo a través del cual podía ver todas sus provincias. Estaba ubicado dentro de las 3 Indias orientales. Conformaba una sociedad perfecta, utópica, regida por leyes divinas, contrarias a las decadentes europeas de entonces. Se especulaba que era cristiano nestoriano y descendiente de los Reyes Magos, ubicado en algún lugar de Oriente y que sería por siglos venideros conocido como el Preste Juan. Dentro de este reino habitaban todo tipo de animales y seres mitológicos, abundancia de alimentos, especias, oro, piedras preciosas y gran variedad de vegetales.
Además de su opulenta corte compuesta por cristianos de mucha fe, sus habitantes desconocían el vicio y el pecado. El preste les comunicaba en esta carta que después de derrotar a los persas, bajarían hasta Tierra Santa con un formidable ejército para ayudar a los cruzados europeos a liberar el Santo Sepulcro del yugo musulmán. Esto fue recibido en las cortes europeas con mucho beneplácito y esperanza. El desconocimiento general, y especialmente el geográfico de entonces, hizo que ese documento fuera tomado en serio por las cortes europeas, dando crédito a su existencia en Oriente. Se hicieron traducciones a decenas de idiomas y recorrió toda la cristiandad. Se enviaron expediciones desde Europa por tierra y mar a Persia, Asia Central, India, Egipto y África, con el fin de encontrarlo, pero resultaron infructuosas y consecuentemente decepcionantes. A pesar de todo, y con el transcurrir del tiempo, la cristiandad nunca perdió la esperanza. Confiaban en su existencia y que eventualmente aparecerían en su ayuda. Continuando con nuestro viaje hacia el Oriente, encontré que las emisoras europeas ya no se escuchaba. La Radio Nacional de España tampoco. No oiría nada en español por algunas semanas. Debió ser porque habíamos recorrido una buena distancia en el interior de Asia. Solo se sintonizaban emisoras árabes, rusas y otras en idiomas difíciles de identificar. Lamenté no haber traído conmigo algunos cassettes con música en español. Creía que no tendría tiempo para escucharlos. Fue lo que más tuve. Resultó afortunado, sin embargo, el haber traído caramelos, chocolates, coñac y algunas otras golosinas que me ayudaron a hacer más llevadero el viaje. Me sirven además para intercambiar con compañeros del grupo. No nos falta a Gastón y a mí el champán. Nos pesa, pero lo disfrutamos a plenitud. Algunos compañeros nos hacen bromas porque durante los recorridos largos tomamos vino o champán en vez de agua. Le comenté a Gastón que para este viaje me he preparado durante 2 años leyendo unos 30 libros sobre temas relacionados con lo que encontraría en el trayecto. Con una leve sonrisa, Gastón me dijo que no está mal, pero que debería leer aún más. Me preguntó, ¿cuántos libros hay en tu biblioteca? Le contesté que alrededor de 300. Al formularle yo la misma pregunta, me respondió que unos 3000. En cuanto a las comidas, hemos debido adaptarnos a los diferentes platos típicos de cada zona, conscientes de que en cada lugar nos ofrecían lo mejor que tenían. A veces resultaba un sufrimiento ingerirlos, a pesar de que venían altamente recomendados. Ciertos compañeros se enfermaron del estómago y no llegaron a recuperarse completamente, ni con nuestros medicamentos ni con medicina local. No sabíamos cómo se pondrían las cosas más adelante con climas más severos. Por lo que a mí concierne, hasta ahora me había ido bien, aunque faltaban muchos platos típicos por probar. Azerbaiyán, la tierra del fuego eterno. Nos dirigimos hacia el mar Caspio, que está a 30 metros bajo el nivel del mar. Nuestro próximo destino sería la ciudad de Bakú. Nos tomó más o menos 12 horas a través de lugares y pueblos pintorescos. A medida que avanzamos, el terreno se hace más árido y va cambiando de color. Quedan atrás los bosques. La vegetación comienza a escasear. Nos entretenemos conversando, observando, leyendo. Así se acortan las distancias y se hace más llevadero el viaje. Divisamos una gran masa de agua, a la que pronto llegamos y nos movemos paralelamente a su orilla. Se trata del mar Caspio, lo que nos indica que pronto llegaremos a Bakú, que está a sus orillas. Bakú es la capital de la República de Azerbaiyán. En el idioma local significa Ciudad del Fuego, debido a que por milenios, de ciertos lugares de la Tierra,
brotan lenguas de fuego. En la antigüedad se atribuía a un origen divino. Fue también una satrapía de las tierras conquistadas por Alejandro Magno. El gobernador que él dejó aquí era responsable de resguardarlas, pues eran consideradas tierras del fuego sagrado. Estamos al norte de Irán. Aquí se habla el azerí. Proviene de la línea de lenguas turcas. La población profesa la fe islámica. Fue un punto importante para el comercio en la ruta de la seda. Era famosa porque aquí se recogía aceite negro a flor de tierra y se llevaba en camellos en todas las direcciones y para una infinidad de aplicaciones. Lo hizo el mismo Marco Polo, quien lo describe como aceite no comestible, usado para alumbrar por las noches y para afecciones de la piel de hombres y animales. Se encontraban por doquier charcos de petróleo al alcance de la mano. Dicen aquí que este fue el primer país del mundo en producir y exportar petróleo. Los rusos fueron los primeros en descubrirlo y no tardaron en invadir y anexar este territorio a sus estados. Tradicionalmente, la economía en Europa estaba basada en la agricultura y el trabajo manual, hasta el año 1850. A partir de esta fecha se inventaron las primeras máquinas movidas por vapor, y comienza así la primera revolución industrial en Europa. En 1900 aproximadamente comienza otra era. Se trata de motores llamados de combustión interna, movidos por energía basada en petróleo, gasolina. Occidente comienza a mirar en esta dirección. Lo mismo hace Alemania, y durante las dos guerras mundiales trató de apoderarse de este lugar sin éxito. Los países europeos se vieron obligados a llegar a un acuerdo con la Unión Soviética para que se les permitiese explotar sus yacimientos. Británicos, franceses, suizos, alemanes, belgas, estadounidenses y suecos se presentaron a sacar petróleo en Bakú. Con el paso del tiempo, la ciudad fue creciendo y se fueron construyendo grandes edificaciones, cada una con características según la nacionalidad de sus propietarios, naciendo así una feroz competencia por el derroche. Se trajeron arquitectos de todas partes. Aún se puede ver grandes residencias y palacetes con el sello característico de sus dueños. Encontramos muy agradable el caminar frente a ellos y admirarlos a pesar de que hacen contraste entre sí, pues no guardan armonía alguna. Se dice que el poder económico y la ostentación fueron tan grandes que esta ciudad llegó a ser comparada con París. Fue aquí donde empresarios europeos como los Rothschild, dueños de la mitad de la economía del mundo, y Alfred Nobel, que más tarde inventaría la dinamita, tuvieron concesiones petroleras e hicieron fortuna. Alfred Nobel utilizó este dinero para crear el premio que lleva su nombre, Nobel, ofrecido a personas que se distinguieran en literatura, fisiología o medicina, física, química y de la paz. A partir de 1917, con la implantación del comunismo en la Unión Soviética, todas estas construcciones e infraestructura fueron ocupadas por familias rusas. Fuimos a conocer un templo famoso llamado Surakani, o Templo del Fuego, construido en el siglo VII por gente que adoraba el fuego, originaria de la India. Era su centro de peregrinación, durante siglos ardido desde el suelo de manera ininterrumpida. Marco Polo nos habla de algunas de ellas siempre encendidas, sirven como faros en las noches del desierto. También se dice que fue desde aquí, Bakú, antigua Persia, que partieron 3 reyes en busca de un profeta recién nacido en Judea. Al lado de este templo hay un caravasar o posada, donde llegaban a descansar las caravanas de mercaderes junto con sus animales. Aprovechaban para vender e intercambiar sus mercaderías, reabastecerse de agua, alimentos o cambiar sus animales por otros más frescos antes de continuar el viaje. La parte antigua de la ciudad está amurallada y hay una torre del siglo XII llamada la Torre de la Doncella, nombre relacionado con la leyenda de una hermosa mujer que estaba comprometida con el hombre que amaba. Atraído por su belleza, el emir de la ciudad la quiso tomar por esposa, siendo rechazado en todos sus intentos.
La mujer condicionó finalmente su pedido a un imposible. Se debía construir una torre tan alta que superara a todas las de la región. Ante esta demanda, el emir emprendió su edificación, sacrificando mucho tiempo y dinero. Viendo ella comprometida su palabra y sin más alternativa, decidió lanzarse desde lo alto, dando a la torre su nombre y convirtiéndose en una de las leyendas de esta ciudad. En la parte vieja hay un antiguo palacio persa junto a bazares, mercados, baños de vapor, mezquitas y minaretes que aún se conservan. Normalmente estos lugares tienen todas las mismas características. Son edificaciones de 2 pisos con patios interiores donde hay algún pozo de agua. A orillas del mar Caspio estamos en la fuente misma del caviar y lo sirven generosamente. En los 2 días que permanecimos aquí, completé mi ración para una década. También encontramos vinos de excelente calidad. Una costumbre local bien interesante. La gente de clase media se hace extraer total o parcialmente la dentadura para reemplazarla con piezas de oro, revelando así su estatus. Sorprende verlos en buen número, orgullosos de sus enormes y deslumbrantes sonrisas. Luego de un par de días en Bakú, nos dispusimos a cruzar el mar Caspio a bordo de un barco ruso, que no entendía cómo había podido llegar hasta aquí, siendo este un mar interior sin comunicación con ningún otro. Nos informa el guía que remontando el río Volga, desde su desembocadura en la parte norte de este mar, se llega a un canal artificial que lo comunica con el Mar Negro. La travesía del Caspio lo hicimos durante la noche y nos tomó 11 horas. Llegamos con el alba a la ciudad de Krasnovodsk, perteneciente a la República de Turkmenistán, la cual es parte del Turquestán soviético. Turkmenistán, Persia Oriental. Vista desde el barco, la ciudad de Krasnovodsk luce pequeña. Es un viejo puerto rodeado de cerros desérticos desprovistos de vegetación. Nos recibió una delegación oficial y nos dio la bienvenida. Luego algunas entrevistas de formalidad. A la entrada de cada país nos recibe un nuevo guía traductor local. Por lo general, ya se ha coordinado el transporte proporcionado por autoridades de las oficinas de turismo de estos países. Aquí se habla el turcómano y también el ruso. La mayoría de la población es musulmana. Turkmenistán significa hogar de los turcómanos. Queríamos iniciar el viaje por tierra lo antes posible para aprovechar lo fresco de la mañana, sabiendo la clase de terreno que nos proponíamos atravesar. Tomamos rumbo al sur por más de 900 kilómetros hacia la ciudad de Ashgabat. La mayor parte en trayectoria paralela al mar Caspio hasta llegar a su extremo sur. Íbamos a cruzar ahora por la parte norte de uno de los desiertos importantes de Irán, el Karakum, llamado el Gran Desierto Negro, el mismo que Marco Polo tuvo que atravesar. Viene del norte y entra en Irán. La sensación de viajar por el desierto en vehículo a motor es inicialmente agradable y emocionante. Transcurridas algunas horas de atravesar interminables distancias con la permanente presencia del color amarillo en todas direcciones, aparecen la fatiga, la monotonía, la inclemencia de la temperatura en aumento a medida que transcurre la mañana. Aquella arena del desierto flota en el aire que respiramos, que mezclada con el sudor se mete entre los dientes, la ropa, las cámaras. Es entonces cuando el ideal de aventura se va apagando y va dando paso a la realidad. Vemos manadas de camellos de una joroba, aptos para clima caliente, aparentemente salvajes que vagan por el desierto. También esqueletos por doquier, grandes distancias completamente áridas y zonas con muy poca vegetación. Pequeños arbustos secos, al parecer, de los que se deben alimentar estos animales. Al cabo de varias horas nos detuvimos en un pequeño poblado rodeado de palmeras. El objetivo era descansar
chequear los vehículos y proveernos de agua. El calor es tan fuerte que se hace difícil respirar y no hay cómo estar bajo el sol directamente. En otras épocas debió servir de oasis para las caravanas. Estos estaban a lo largo de toda la ruta a más o menos 30 kilómetros de distancia entre sí, equivalentes a un día de jornada. Habitualmente eran pozos de agua. Me dio curiosidad por entrar en la casa de una de estas familias nativas, queriendo ver cómo viven. Son gente amigable y simple. Después de saludarles y congraciarme un poco, me dedico a mirar. Me llama la atención lo valioso que es para ellos el camello. De él obtienen la leche, elaboran yogur, que sí fue de mi gusto, queso, mantequilla, carne, lana, con la que tejen sus frazadas y alfombras. Utilizan algunos de los huesos que, una vez afilados, se convierten en excelentes herramientas. De su piel elaboran abrigos, calzados, cinturones, cuerdas y sombreros. Nada se desperdicia. Se sabe que fue en estas planicies donde hace unos 4000 años vagaban manadas de caballos salvajes y que tribus nómadas del lugar lograron domesticarlos por primera vez. Al comienzo se usaban los asnos y bueyes para los trabajos pesados, como alar carretas. Los bueyes eran muy fuertes, pero igualmente torpes, y los asnos demasiado lentos. Paulatinamente fueron reemplazados por caballos, aunque tuvieron el gran problema de que al no tener cuernos, no se podía sujetarlos, tampoco aparejos. Se dificultaba su manejo. Pasó mucho tiempo para que se desarrollaran carretas más livianas y ruedas con radios. Poco a poco se fueron convirtiendo en vehículos estratégicos para la guerra. Los caballos se comenzaron a domar y montar mucho después. Una vez domado el caballo, las tribus nómadas comenzaron a acosar a los asentamientos urbanos más desarrollados. Podían alcanzar grandes distancias y con ello emprender la conquista de vastos territorios, causando terror en todos los pueblos. Comenzó así a cambiar la historia. Este sería el inicio de la formación de grandes imperios. Paulatinamente fueron surgiendo invenciones de accesorios, como la silla de montar. Originalmente copiaba la forma del camello bactriano o de doble joroba, oriundo de estas regiones. Algunos siglos más tarde surgieron los estribos, las botas de cuero o felpa en reemplazo de las sandalias, las herraduras, etc. También fueron aquí ideados los pantalones de montar, que sustituyeron a las túnicas y a otras vestiduras sueltas usadas en lugares cálidos. Esta prenda de vestir se difundió en todas las direcciones del globo, conservando una forma muy similar a la que hoy tenemos. Para el año 1500 a.C., ya se usaban en el mundo antiguo griegos, egipcios, hindúes, chinos y en casi todas las culturas del lejano oriente. Mientras esto acontecía en Europa y Asia, las cosas eran muy diferentes en América. No se conocía el caballo y todas las conquistas debían hacerse a pie. El caballo fue reintroducido en América por los españoles durante su conquista. En Norteamérica, antes de su extinción, existió el camello y se le conoció como megafauna, y en Sudamérica como Equus andino, muy pequeño. Me sentía privilegiado de estar allí. Pasaban por mi mente imágenes casi fantásticas. Por ese lugar cabalgaron personajes famosos de la talla de Alejandro, montando su bucéfalo. Gengis Khan, Atila, Tamerlán y otros viajeros famosos de quienes hablaremos luego. Seguimos. Esto es interminable. Detalles topográficos que en un comienzo apenas se ven sobresalir en el horizonte, van haciéndose cada vez más grandes hasta que al pasar junto a ellos comprobamos que son de gran tamaño, para luego empequeñecerse y perderse de vista hasta desaparecer. No hay un solo árbol hasta donde alcanzamos a ver. Tampoco hay agua, ni rastro de vida animal o de ninguna clase. Aparece en el horizonte una cadena de montañas y nos dirigimos hacia ellas. Al llegar compruebo que tienen unos 1000 metros de altura, sin vegetación,
Su color es marrón y completamente desoladas. Me impresionan sus múltiples y caprichosas formas, incluyendo grandes desfiladeros. Empieza a caer la tarde y veo aves en el cielo. Parecen de rapiña. También se comienza a ver algo de vegetación y pequeños asentamientos de nómadas esparcidos en el área, con camellos y cabras en sus corrales. Llegamos a un pequeño poblado incrustado en un oasis en el que pasaremos la noche. La temperatura desciende y se hace más agradable. Nos repartimos entre algunas de las casas para dormir. Después de asearnos y descansar un poco, nos reunimos para comer. Durante la cena observo y deduzco qué carne es lo único que nos pueden ofrecer. Luce como de cabra, pero resulta que es camello. Huele muy bien. Nos dicen que mientras más tierno, es mejor. Lo pruebo, no está mal, me gusta. Y lo comemos aunque con algo de recelo. Otros compañeros prefirieron no hacerlo. Por la noche nos invaden nubes de mosquitos y nos dan un descanso inolvidable. Al estar en medio del desierto no estábamos preparados con ningún tipo de repelente. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Para entretenernos un poco y con buen humor, contamos algunos chistes. El mío resultó el mejor y se podían oír las risas por todo el lugar. A un tipo que pierde una mano, los doctores le injertan una nueva, pero de mujer. Con el pasar de los días, y en una de las visitas de control, el médico le pregunta: ¿cómo le va con su nueva mano? A lo que él responde: todo bien, doctor. Lo único es que después de orinar, no me quiere soltar. Temprano por la mañana, partimos hacia la ciudad de Ashgabat. La temperatura es fresca, pero rápidamente comienza a aumentar. Para el mediodía ya es muy alta, y el aire caliente se hace difícil de respirar. El guía nos dice que es común que durante un día de verano se alcancen los 46 grados. Ahora debemos estar por los 42. La provisión de agua se agota pronto. Todo el tiempo usamos pañuelos húmedos para refrescarnos la cabeza. La garganta es lo más susceptible por el polvo que flota en el aire. Para refrescarnos mentalmente bromeamos sobre tomar un baño y el lujo que eso representa en estas condiciones. Las cámaras fotográficas son las que más atención reciben y las llevamos cubiertas todo el tiempo. El polvo es tan fino que flota en el aire como neblina. Está presente en los alimentos, en el agua, en el aire que respiramos, entre los dientes, hasta opaca la luz del sol, reduciendo la visibilidad. Nos encontramos en el extremo sur del mar Caspio, al pie de unas montañas, montes Elburz, al norte de Irán. Estas guardan una leyenda que no puedo dejar de comentar. Se trata de la inexpugnable fortaleza de Alamut, nido de águilas, famosa por haber sido la sede de los asesinos de la secta ismailí de los nizaríes. Marco Polo relata su paso por aquí y nos cuenta acerca de este lugar. Era el nido de los hashishins, de la droga hachís, palabra que ha dado origen en nuestro idioma al vocablo asesinos. Debían su fama a la práctica del homicidio selectivo, sicariato, y aterrorizaron durante mucho tiempo a Persia y Siria. Este personaje, llamado el Viejo de la Montaña, era el jefe de esta secta y emulaba con sus actos a Mahoma. Hacía creer a sus seguidores que él era igual que el profeta, y los que obedecieran sus leyes obtenían como recompensa los deleites del paraíso, que se encontraban dentro de su castillo. Escogía en las ciudades a jóvenes fuertes y audaces, a los que proporcionaba abundante comida, vino y una potente dosis de hachís. Una vez que se dormían, eran rápidamente trasladados a una parte del castillo, especialmente dispuesta como un pequeño paraíso con jardines, fuentes de agua, exuberantes cantidades de alimentos, frutas y vino. Al despertar, eran agasajados con bailes exóticos de mujeres hermosas, todo tipo de placeres y más hachís. Cuando volvían a desvanecerse, eran llevados de regreso a donde habían sido reclutados y a su vida normal.
Cuando volvían en sí y querían regresar al paraíso, se les condicionaba a realizar todo aquello que se les ordenara, incluyendo el asesinato de quien se les señalase, como destacados políticos, militares o aún reyes. De esta forma, el viejo de montaña mantenía un pequeño ejército de reclutas fanáticos que bajo la influencia del hachís llegaban incluso a morir sin importarles. Si sobrevivían a sus misiones, se les premiaba permitiéndoles disfrutar nuevamente del paraíso. Funcionaban como una red de agentes secretos incrustados en ciudades o palacios desde donde llevaban a cabo sus asesinatos. Entre los más importantes, a 2 califas en Bagdad y 2 atentados contra el mismo sultán Saladino. Siendo su castillo inexpugnable, todos los intentos por eliminarlos fueron en vano y reinaron en él como en un territorio independiente. Solamente las hordas mongolas, en 1256 dirigidas por Hulagu, nieto de Gengis Khan, pudieron arrasar este castillo y lo hicieron hasta los cimientos. Dicen que inclusive destruyeron su gran biblioteca. Ashgabat a la vista. Por fin el baño tan ansiado. Está situada en un gran oasis en medio del desierto del Karakum. Hay que anotar que al decir turcos, no necesariamente nos referimos a los turcos que conocemos como tales. Los turcos son muchos pueblos que habitan casi toda el Asia y cuyas raíces lingüísticas provienen del idioma turco. La primera vez que aparece la palabra turco es en antiguos escritos chinos. Cuentan entre estos pueblos los tártaros de la parte meridional de la Unión Soviética, de Siberia, de Mongolia septentrional, los casacos de las estepas del centro de Asia y muchos otros grupos étnicos de menor importancia. Los más conocidos para Occidente han sido los otomanos, actuales habitantes de Turquía. Todos estos pueblos son de descendencia mongoloide y cuyas migraciones llegaron hasta América, Oceanía, el Ártico, etc. Mientras caminamos por la ciudad, tenemos la oportunidad de presenciar un matrimonio. Todos muy alegres. Él viste a lo occidental y todas las mujeres lucen vestidos tradicionales multicolores. Se les ve alegres, como alegre es también su música. Su principal producto son las alfombras, y entramos a ver cómo las hacen. Trabajan solo mujeres. Tejen a mano con gran habilidad y velocidad. Nos dicen que les toma hasta 18 meses terminar algunas de ellas. Después de 15 años de este trabajo recibiendo bajas remuneraciones, son reemplazadas, seguramente por el desgaste de sus articulaciones. Hay en venta alfombras de hasta $10,000. Entramos a un pequeño museo y conocimos la alfombra persa más grande del mundo. Pesa 965 kilogramos, o sea, 2.123 libras, y tiene 194 metros cuadrados. También tienen la alfombra con el récord mundial de nudos por unidad de superficie. 1.148.000 nudos por metro cuadrado y un sinnúmero de hermosas obras maestras en este arte. En el mismo museo, conocí un antepasado del violín con forma muy primitiva de 2 o 3 cuerdas solamente. Nos levantamos temprano y nos dirigimos a conocer una antigua ciudad amurallada, legendaria y misteriosa llamada Nisa, a 18 kilómetros de distancia. Perteneció al reino de los partos y data del siglo VII a.C. Yace en el suelo a causa del tiempo. Más tarde sería absorbida por los persas. Siempre fue un misterio hasta que comenzaron las excavaciones y se hallaron entre sus ruinas importantes piezas de arte helenístico, esfinges de mármol, vasos de marfil con bordes decorados con imágenes persas y mitológicas de indescriptible belleza y un sinnúmero de objetos altamente sofisticados para su época. Los partos fueron notables por su extraordinaria habilidad para lanzar flechas desde sus caballos a galope, haciéndose prácticamente imposible una confrontación directa con ellos. Alejandro se encontró en graves problemas para dominarlos
y tuvo que ingeniársela para lograrlo. Escogió un campo con árboles para anular su estrategia. Estos eran los mismos jinetes que impedían el avance de las legiones romanas más allá de Mesopotamia. Los romanos no estaban de acuerdo con que fuesen los partos quienes controlasen a su antojo el comercio de la ruta de la seda. Fue el general romano Crassus quien emprendiera el primer intento de conquista de estas tierras. Era el hombre más rico de Roma y formaba parte del triunvirato gobernante junto con Julio César y Pompeyo. En el año 58 a.C., y desobedeciendo al Senado romano, al frente de un imponente ejército de 50.000 soldados, distribuidos en 7 legiones, que incluían 4.000 arqueros y 4.000 jinetes galos, se puso en marcha para exterminar a los partos, resultando dramáticamente derrotado. Luego de ver la cabeza de su hijo en la punta de una lanza parta, Crassus fue hecho prisionero, y se dice que sus captores vertieron oro en su garganta en señal de burla. Más tarde sería calificado como el arquitecto de uno de los grandes desastres de Roma, y también de la frase «craso error». Según el historiador romano Plinio el Viejo, de los 42.000 legionarios, 20.000 fueron muertos en la batalla y 10.000 hechos prisioneros y trasladados a la frontera oriental de este reino, a la región del río Oxus, para servir como mercenarios en defensa contra los hunos en ese frente parto. Posteriormente, y en otro enfrentamiento, los vencieron a los partos, y esta vez la legión de romanos que había sido de Crassus cayó nuevamente prisionera. Esta vez en manos de los hunos, quienes se los llevaron mucho más al oriente. Nace aquí una leyenda sobre la llamada Legión Perdida de Crassus. Se perdió su rastro entre la realidad y la leyenda. Se volvería a hablar de ellos en crónicas chinas datadas en el año 36 a.C., 20 años más tarde de los hechos. Un historiador chino afirma haber descubierto el destino final de estos legionarios en una ciudad romana en la antigua China. Narra incluso cómo un destacamento del ejército en su frontera occidental se enfrentó a los hunos cerca de Tashkent y del río Oxus en Bactria. Junto a ellos, a un extraño destacamento de soldados veteranos muy disciplinados y protegidos por una fortaleza de madera de forma rectangular. Describía cómo entraban en combate perfectamente organizados y desplegados en una formación como de escamas de pescado, en la que los soldados se protegen unos a otros, formando con los escudos una especie de coraza. Se trataba nada menos que de la formación testudo o tortuga, por su semejanza a la concha protectora de este animal, una táctica netamente romana. Nuevamente fueron hechos prisioneros unos 1.000 extranjeros y llevados a China cerca del desierto del Gobi. Este lugar fue Liqian, nombrado en idioma chino que quería decir legión, en referencia al ejército romano. Más tarde sería renombrado como la ciudad de los cautivos, o también como un pueblo romano en la antigua China. Era gente de ojos azules y verdes, cabellos rizados de color castaño y rojizo, narices aguileñas y gran estatura en comparación con la de los nativos. En sus cementerios se hallaron también evidencias de costumbres romanas en la forma de sepultar a sus muertos. Más tarde, Marco Antonio volvió a enfrentar a los partos, repitiendo el mismo error al mando de 100.000 legionarios. Perdió 35.000 de ellos con terribles consecuencias. Humillado, huyó a Egipto a refugiarse en los brazos de Cleopatra. Fue aquí donde a las legiones romanas, al oriente de la Mesopotamia, les llamó mucho la atención ver los estandartes de guerra de colores tornasolados, extremadamente llamativos, que exhibían los partos. Era la seda, posiblemente siendo vista por primera vez. A partir de entonces, los romanos fueron los más importantes compradores de este producto. Una parte de la ruta de la seda cruzaba por territorio parto. Estos se involucraron en su control, protegiendo las caravanas a su paso, y se beneficiaban del cobro de impuestos de los productos que transitaban: gemas, metales preciosos, porcelana, jade, alfombras, especias, estatuas de bronce,
frutas secas, sal, aceite de oliva, seda, etc., siendo esta la que finalmente dio el nombre a esta ruta. Llama mucho mi atención encontrar muchas zonas con gran cantidad de pequeños montículos de diferentes tamaños. Alguien del grupo dice que deben ser antiguos cementerios, quizás mongoles. Nos acercamos al una vez centro del Imperio Mongol. Samarcanda fue una importante ciudad ubicada en el medio de este imperio, desde la cual se organizaron nuevas conquistas hacia el sur, India y Occidente Europa. Siento enorme deseo de conocerla. Estábamos entonces al norte de Irán y Afganistán. Hemos comenzado a ver una ave muy parecida al colibrí o a la golondrina, pero unas 3 veces más grande, con bellos colores tornasolados, entre los que predomina el verde. También hay gran cantidad de palomas y tórtolas conviviendo entre sí, produciendo un singular cruce. Tórtolas con el plumaje de la cabeza de las palomas y viceversa. Después de viajar por muchas horas, encontramos unas viejas y destruidas murallas de alguna ciudad antigua. Son un misterio. Solo sabíamos que Alejandro de Macedonia sostuvo aquí algunos enfrentamientos contra los persas en su paso hacia la India. Son algunos kilómetros de edificaciones bastante derruidas, muy cerca unas de otras. Seguramente se trata de las mismas que después de ser destruidas consecutivamente, iban siendo reedificadas al lado. Nos detuvimos para conocer una de ellas. Al parecer la más antigua. Solo quedaba la tierra de lo que fue una gran muralla. Tenía aproximadamente 20 metros de alto y su perímetro es de unos 10 kilómetros. En su interior, una segunda muralla que protegía a la ciudad en sí. Finalmente, el guía local nos revela que se trata de la ciudad de Merv. Esto explica la razón de las grandes murallas. Eran las ruinas de una de las ciudades más grandes del mundo de entonces, segunda después de Bagdad. Se extendía por hectáreas y su población llegó a cerca de 1 millón de habitantes. Eran selyúcidas, étnicamente turcos. El zoroastrismo fue su religión oficial, aunque hubieron también centros religiosos judíos, cristianos nestorianos y budistas. Más tarde serían absorbidos por el Islam. El 25 de febrero de 1221, arribaron 70.000 mongoles y sitiaron la ciudad. Después de muchos días y 2 intentos fallidos por tomarla, sus habitantes decidieron rendirse. Tului, el jefe mongol, pidió a los habitantes que salieran de la ciudad con lo más valioso de sus pertenencias. Una vez cumplida esta orden, hizo decapitar a todos los soldados enemigos. Cuando les llegó el turno a los civiles, separó a hombres, mujeres y niños. Las tropas se mezclaron entonces con la gente y a una señal procedieron a masacrar a todos. Las crónicas dicen que solo se salvaron 400 artesanos que serían posteriormente enviados a Mongolia y algunos niños que más tarde fueron vendidos como esclavos. Algunos de los habitantes habían logrado sobrevivir mezclándose entre los muertos, pero los mongoles procedieron a decapitar a todos para asegurarse de no dejar a nadie vivo. Luego hicieron grandes pirámides con las cabezas de todos. La matanza y destrucción de la ciudad les tomó 15 días. Según cronistas musulmanes de la época, fueron necesarios 13 días para contabilizar los más de 700.000 muertos que produjo esta masacre. Como era de esperarse, con el tiempo regresaron los pocos sobrevivientes que lograron esconderse y comenzaron a reconstruir la ciudad. Al poco tiempo regresaron 5.000 mongoles a terminar lo que comenzaron. Dicen que mataron a todos, incluyendo perros y gatos, y destruyeron todo lo que quedaba en pie. Según ellos, la mejor forma de cuidar su retaguardia era no dejando seres vivos. Así no tendrían que dejar guarniciones para cuidar lo conquistado. Con respecto al botín que lograban apoderarse los mongoles, se lo quedaban sus guerreros. Genghis prefería quedarse con las mujeres. Era bien sabido su descomunal apetito sexual. En esta misma área, muy cerca de Merv, conocimos unas fortalezas llamadas
Tlaxcala. Su diseño es poco común, con altas murallas de forma redonda, como tubos pegados unos a continuación de otros. Nadie sabe el porqué de este diseño. Siempre que tenía la oportunidad, exploraba el área en busca de ruinas y escombros cercanos. Cuando encontraba alguna pieza interesante con forma y color atractiva, me la llevaba. Un muchacho pastor me miraba prudentemente a cierta distancia mientras yo escarbaba los escombros. Se me acercó y me dijo algo incomprensible. Luego sacó de su bolsillo un puñado de viejas y sucias monedas. Las miré desconcertado. La mayoría eran chinas, otras griegas y una aparentemente romana. 2 de ellas tienen la cara de Alejandro Magno. Para llegar a un acuerdo saqué de mi bolsillo algunas monedas. Le extendí mi mano para que tome las que considere necesarias. Lo hace y luego le obsequio todas. El muchacho se marchó contento y con una gran sonrisa. Yo, hipnotizado. A mi regreso, les enseñé a mis compañeros mi nueva adquisición. Todos las miraron y analizaron. Se sorprendieron gratamente. Alguno exclamó que es una suerte haberlas encontrado. Alguien comentó, seguramente las perdieron los mismos soldados de Alejandro. Con respecto a las monedas chinas, se veían en verdad muy antiguas, pero nadie se atrevió a emitir criterio. Había una aparentemente romana. Alguien dijo que no puede ser de otro origen que de los soldados de la Legión Perdida de Crasus, que fueron traídos como prisioneros desde la Alta Mesopotamia, quienes serían eventualmente llevados hasta China. Es curioso ver cómo a medida que avanzamos, la gente va cambiando su vestuario, su música, los instrumentos musicales, los bailes, los idiomas o dialectos y hasta sus hábitos de vida. Nos dirigíamos al sur, hacia la frontera con Afganistán. Habíamos sido invitados a un pequeño pueblo y nos harían un homenaje. Esta región fue famosa por sus caballos, y Marco Polo los alababa en sus escritos. Dicen que se llaman Acaltequín, muy difíciles de conseguir a ningún precio. Eran utilizados, entre otras cosas, para la práctica de un juego que se lleva a cabo en un campo muy amplio. Nos invitaron a jugar y algunos de nosotros aceptamos. Era una especie de polo. Ellos lo llamaban Buzkashi. También se lo conoció como polo afgano. Se originó en una tribu del Himalaya llamada los Manipuris, nombre que deriva de la palabra tibetana pulu. Yo sabía que los persas ya lo jugaban hace 1000 años como entrenamiento militar y bajo el nombre de Chaugan. Había gran cantidad de jugadores y ningún distintivo entre ellos para saber a qué equipo pertenecían. También 2 sitios designados para meter el gol, uno en cada extremo del campo a más o menos 500 metros de distancia. Los 2 equipos tratan de meter goles siempre a caballo. La pelota era un pesadísimo cordero sin cabeza que debía acarrearse en la mano o sobre las piernas. Para comenzar el juego, hay que recoger el cordero del suelo. Obvio, nosotros solo mirábamos. Una vez que alguien consigue hacerlo, no sin antes ser golpeado y atropellado por los caballos de sus oponentes, comienza formalmente el juego. Todos tratan de quitar el cordero a quien lo tiene, haciendo todo tipo de trampas y mañas, inclusive tratando de tirarlo de su caballo para no dejarle avanzar. Sus compañeros lo protegen a todo galope lo mejor que pueden hasta que logre llegar al otro extremo del campo y dejar el cordero en un sitio designado. Es entonces cuando se ha anotado un gol. Es un juego muy difícil debido al peso del cordero y a la enorme distancia entre un arco y el otro. Además, la tenacidad y el fanatismo de los oponentes hace que el jugador se canse terriblemente y termine soltando el cordero en algún punto del recorrido. Al comienzo de la competencia es posible ver precariamente la dirección hacia la cual se debe correr, pero a los pocos minutos, una nube de polvo envuelve el campo y termina cada jinete cabalgando en el sentido que puede, inclusive hacia su propio arco. El juego se convierte entonces en un caos
y todos terminan disputándose el cordero con total fanatismo. Es una horda corriendo inclusive peligrosamente cerca de los espectadores. A los pocos minutos de iniciado el juego sin saber qué hacer, y seguro de que era mejor mirar, me ubiqué a distancia prudente donde hubiera menos polvo. Algo gracioso me sucedió durante el tiempo que estuve observando. Resulta que de entre los espectadores salen algunas mujeres a caballo a realizar sus propios juegos, a los costados del campo. Se trata de una especie de tosco coqueteo a los hombres que son de su gusto. Cada una lleva consigo una vara de madera, a manera de látigo, con la que golpean a quien logran alcanzar, especialmente a los que se encuentran descuidados. Los hombres, al verse perseguidos, escapan o tratan de hacerlo. Todo esto transcurre en medio de la risa de los asistentes. Desgraciadamente, en cierto momento, mientras me reía de lo que observaba, fui sorprendido y perseguido por una de ellas ante la risa de todos. Con gran esfuerzo logré esquivarla. Me enteré posteriormente que esta era una especie de juego amoroso, en el que se señala con un latigazo al hombre que les gusta. Tuve suerte de no ser escogido, no solo por evitarme el palazo, sino también porque mi admiradora era una mujer de muchos kilos y pocos dientes. El polvo es parte del juego. Daban pena nuestras cámaras, pero no se puede hacer nada. Más tarde, cuando nos dispusimos a comer, nos causó gracia mirarnos las caras, irreconocibles por la gruesa capa de polvo. Fue aquí donde tuvimos nuestro primer incidente. Big George, un compañero norteamericano, sufrió una caída en condiciones que no se determinaron. El hecho fue que su cadera resultó dislocada, comenzando así su largo vía crucis. No había forma alguna de ayudarle, y las medicinas convencionales que llevábamos con nosotros para controlar el dolor no fueron suficientes. Tampoco contábamos con asistencia médica. Se decidió entonces pedir ayuda a un destacamento militar del área, solicitando que nos facilitasen un helicóptero, pero nos lo negaron. Así que no hubo más que prepararle una camilla en uno de los jeeps, de la forma más confortable posible, valiéndonos de cojines de aire que algunos de nosotros habíamos llevado para el viaje. La temperatura del mediodía es alta y George pide agua todo el tiempo, quizás para distraer su dolor. Como a 1 hora de viaje, decidimos colgar una correa del techo del jeep para que pueda sostenerse un poco con las manos debido al mal camino de tierra. Después de llegar y recibir ayuda, se determinó que no podía seguir con el grupo. Se dispuso y coordinó su retorno a América. Estamos muy cerca de Herat, ciudad de Afganistán. Es de origen persa, con mucha historia a su haber. Era un gran asentamiento urbano cuando Alejandro la conquistó. En el 1200 lo hizo Gengis Khan. Según las crónicas, su población era de unos 700.000 habitantes. En el 1300 la tomó Tamerlán. Gengis Khan llevó a cabo allí una matanza que en Afganistán se recuerda como un muy triste episodio, al ser toda su población asesinada. Se dice que solo 16 personas sobrevivieron. Según crónicas de esa época, Gengis Khan dijo que traía el castigo de Dios. Sus ejércitos eran tan numerosos que parecían hormigas o nubes de langostas. Sus guerreros eran muy valientes, no temían a la muerte y jamás se cansaban. Dormían sobre sus cabalgaduras sin conocer lo que era huir o retirarse. Cuando marchaban a la guerra llevaban consigo una coraza de cuero endurecido y barnizado. Portaban 2 arcos, uno de los cuales usaban desde su cabalgadura. Además, cuerdas de repuesto, cera y agujas. Su más importante indumentaria era una camisa de seda que vestían interiormente para pelear. Tenía la particularidad, en caso de ser heridos, la flecha se introducía junto con esta camisa en la herida, sin romperse. Esto hacía mucho más fácil la remoción de la flecha sin causar más daño en la herida en sí. Como alimento, portaban carne seca y leche agria de yegua en polvo,
a la que solo añadían agua para convertirla de nuevo en leche. Todo este equipo lo ponían dentro de una bolsa de cuero que también la usaban, inflándola con aire como flotador para atravesar ríos. Devoraban cualquier tipo de carne, incluyendo la de perro. Hay episodios en los que debieron comer carne humana. Esto sucedió durante la conquista del sur de China. Tenían la costumbre de destruir y quemar todo a su paso, para que los sobrevivientes conquistados no tuvieran nada con qué alimentarse. Dicen que cuando se les agotaba el alimento, abrían una vena de su caballo y bebían su sangre. Sus caballos estaban acostumbrados a buscar alimento con las patas, haciendo a un lado la nieve o la tierra y alimentándose de raíces o hierbas. En cuanto a la toma de prisioneros, solo lo hacían si era necesario para sus fines. Como no podían alimentarlos, irremediablemente los masacraban. Estos acontecimientos llenos de violencia y destrucción y la inminente llegada de estas hordas causaron terror en Europa. Produjo grandes migraciones a escalas nunca vistas, especialmente en Europa del Este y en el Asia Central.